Un papel que sea bien. Blanquea con dióxido. Best. Especialista. El arte se nutre de influencias, de fusiones, de intercambios. Durante siglos, esta mezcla de culturas configuró la esencia del arte latinoamericano, un arte mestizo. Desde hace algunos años, la noción de mestizaje ha vuelto a cobrar impulso. Esta vez en un contexto diferente, el mundo globalizado. En la segunda mitad del siglo XX, la expansión del capitalismo, los avances tecnológicos y el auge de los medios de comunicación estimulan el intercambio cultural. Ya no importan las distancias, las imágenes trascienden todas las fronteras. La internet, el cine, la televisión muestran las múltiples identidades, las diferentes realidades al mismo tiempo que intentan imponer un discurso unificador. Este nuevo escenario genera debates y reflexiones sobre el papel del arte, que alcanza tanto a los artistas del presente como a los del pasado. Un caso paradigmático es la mexicana Frida Kahlo. Hay, digamos, procesos que son ciertamente muy complejos, es decir, como es el caso de Frida Kahlo, que era una artista militante, en parte lo era también con su obra, y que curiosamente en los 80, pues sí, era una artista respetada, en fin, pero considerada dentro del paisaje de los artistas nacionales, es decir, un artista importante, pero no de primer rango de alguna manera. En la década de los 80, su figura comienza a circular por las galerías del mundo y hacia fines de los 90 se convierte en la artista mujer más conocida de la historia. El fenómeno de Frida Kahlo inaugura el concepto de artista global. En junio del 2007, el Museo del Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México realiza una nueva revisión de su obra. En solo 2 meses, la muestra recibe casi 500.000 visitantes. Luego, se traslada a Estados Unidos, Gran Bretaña, Japón y España. La figura de Frida empieza a tener una importancia enorme. Es decir, pero se va dando también un proceso de producción de fetiche, ligado a una cantidad de productos que se venden, a un consumo excesivo y además esta imagen del dolor. Entonces, por eso digo que se borró mucho esa otra imagen de Frida, es decir, militante, política, estalinista en un momento dado. Las obras de Frida necesitan su contexto. Los medios recordaron sus vestidos indígenas y su adopción por modistas de primera línea, y también que en la subasta de Sotheby en Nueva York, en mayo del 2006, su obra Raíces fue comprada por teléfono pagando $5.6 millones, la suma más alta obtenida por una pieza latinoamericana. ¿Favorece o perjudica la obra de Frida Kahlo recordar su militancia comunista, su inquietante relación entre dolor y placer, la multiplicación de su imagen en números que le dedicaron Elle, Harper's y otras revistas para crear el look Frida, o su feminismo adoptado en distintas versiones por mexicanas, chicanas y europeas? Estos nuevos paradigmas generan cambios profundos en el arte, planteando una tensión entre lo global y lo local.
Nosotros ya no somos escuelas locales, como pudimos haber hablado en la época del Renacimiento, de la escuela flamenca, de la escuela veneciana, de la escuela florentina. Hoy el mundo está completamente conectado. Entonces, pensar en la idea que hay que darle la espalda a Estados Unidos, a Europa, porque son los grandes centros del arte y conviene marginarse esos centros, a mí me parece que eso no tiene ningún sentido. La diseminación, la manera de las migraciones, de los exilios, ¿no? La manera como la gente se mueve y que cambia y que se integra con las culturas y con las metrópolis y con las periferias, también trae cambios que ya no se puede pensar en purezas, ¿no? Y porque la pureza estaba muy vinculada a un tipo de sociedad muy horizontal y muy controlada. El proyecto cultural, es decir, unifica, pero al mismo tiempo lo que provoca es un sometimiento interno, una especie de colonización interna de todas las diferencias. O sea, es un proceso de homogenización muy fuerte. Muchas veces el mundo de la cultura está como muy entrecruzado, sobre todo en el mundo de las publicaciones, con la moda, la publicidad, el diseño, el mundo de los sociales. Es decir, y que no sabe uno dónde empieza la crítica de arte y dónde termina la crónica de sociales, ¿no? La globalización aporta al trabajo de los artistas nuevas posibilidades y también nuevos debates. Para muchos artistas, la aparente integración del planeta supone una estrategia de colonización cultural. Yo creo que hoy día el arte, donde quiera que se haga, es un arte que está conectado indisolublemente con lo que está ocurriendo en todas partes del mundo. ¿No es cierto? La televisión e internet ya nos conectaron. Nos guste o no nos guste, yo puedo sí apagar el televisor, pero no puedo no dejar de ver lo que está aconteciendo en los Estados Unidos, no puedo dejar de ver lo que está ocurriendo en Irak, ¿ya? Y no puedo dejar de ver lo que está ocurriendo en América Latina, los cambios eleccionarios, la figura de Fidel Castro, la figura de Chávez, la figura de nuestra presidenta, en fin. O sea, el mundo está completamente interconectado. ¿Sabes una cosa? Radio ahí es la vagua machosa. En esta vida como la cosa. Los proyectos nacionales, es decir, no los impuestos desde fuera, los que nos imponemos nosotros, los que definimos nosotros, también son proyectos de dominación hacia adentro. Entonces, no sé intelectualmente cómo podía llamar todos estos discursos de la multiculturalidad que ciertamente nacen, por ejemplo, de personas preocupadas auténticamente por, es decir, romper una serie de limitaciones culturales que generalmente viven en países hegemónicos y que lo que están planteando son vías de igualación, de quebrar las diferencias. Las nuevas tecnologías abren un abanico inédito de posibilidades. El uso de dispositivos como el video e internet genera nuevas preguntas acerca del trabajo de los artistas. Y no hay duda que una de las grandes interrogaciones de estos últimos 40 años ha sido justamente una interrogación sobre el lenguaje del arte. Y estamos viendo una explosión del lenguaje del arte que hace que ya nosotros no podamos distinguir claramente los géneros artísticos como era antes. No solo la obra digital o la obra electrónica. Internet ha cambiado el planeta y la obra de arte, bien sea digital o convencional, no se queda muy atrás. ¿Qué pasa con nuestro lenguaje? ¿Qué sentido tiene la pintura? ¿Por qué se sigue pintando? ¿Por qué la escultura?
¿Qué otros materiales existen? ¿Por qué tenemos que seguir trabajando con la madera o con el bronce en el caso de la escultura? ¿Por qué con el óleo en el caso de la pintura? ¿Y qué pasa, qué sé yo, con la fotocopia? ¿Qué pasa con elementos ajenos al arte? ¿Los puedo o no los puedo incorporar? Siempre la identidad estaba de alguna forma representada por algo muy local, algo geográfico, incluso por el idioma. Pero con las nuevas tecnologías y los nuevos medios, toda esa interpretación o toda esa definición acerca de la identidad yo creo que tiene que cambiar y ha cambiado radicalmente. Porque ya no hay límites en cuanto a lo geográfico para renombrar una identidad. Entonces de ahí es donde ya entra esa mezcla de lo extraterritorial que me permite el mismo acceso a Internet para la concepción de la obra o para la difusión de la misma obra, que cambia radicalmente todo el concepto. Hoy día un artista va a estar trabajando en una instalación, está interviniendo un lugar, está incorporando objetos inusuales, está trabajando con el video, está trabajando con la fotografía, ahora con la computadora, lo que nos lleva a pensar que el arte ha tenido una especie de explosión en todos sus aspectos, desde el pensamiento artístico hasta la concreción de ese pensamiento en una obra. Aquí, por ejemplo, yo me puedo sentar, es un columpio, ¿ya? Y es entretenido. Es un juego. El artista venezolano Pedro Morales trabaja desde hace casi 20 años con obras digitales. Comencé estudiando acerca de las posibilidades de las nuevas tecnologías y hoy día es la herramienta con la cual desarrollo toda la obra. Es la forma de mi forma de vida, es mi forma de expresión, es mi forma de comunicarme y mi forma de representar toda una serie de sentimientos, algo muy particular y muy personal. Es eso, es el empleo de las estéticas del videojuego que hoy día que estoy manejando para poder representar iconos contemporáneos, iconos históricos, y bueno, como te digo ahora, sexo, y siempre en las obras virtuales que he desarrollado siempre están todos estos elementos urbanos y contemporáneos que, bueno, que no podían estar ajenos. Entre las obras digitales de Pedro Morales se encuentran los estereogramas, imágenes entramadas que al observarlas detenidamente producen efectos ópticos tridimensionales. Este en PC es un nuevo estereograma, solo que de dimensiones mayores. Entonces me hago uso de una proyección, simplemente del mismo computador, la imagen digital la proyecto aquí en la pared y voy sustituyendo cada uno de los elementos que componen el estereograma por los elementos que estoy trabajando. En este caso son flores de gamuza, es cuero. En América Latina, un sector importante de la producción artística contemporánea se vuelca a la reflexión y a la resistencia en una época en que la globalización se presenta irreversible. Una de las artistas que reflexiona sobre el rol de los medios es Jimena Cuevas. En el 2001, la videasta es invitada a participar de Tómbola, un talk show televisivo emitido en vivo. Negro. De entrada, los empujones de que no dejaban entrar a la prensa. Es que dice que luego le están diciendo que le andan viendo los calzones. ¿Usted le llamó macho a su hijo? ¡Claro! ¿No te molesta que tu padre te haya puesto el nombre de una de sus exnovias? No, no, para nada. Lo único que quería decir es que yo creo que me van a tener que cortar porque estoy tremendamente aburrida. Tremendamente aburrida. Pero vamos a empezar a hablar. ¿Les parece divertido? No, pero sí quisiera yo saber qué es lo que a ti más te divierte. Y yo lo único que espero es que por lo menos haya una persona allá afuera. ¿Cuál es la cámara? ¿Hay cámara? La que quieras. Alguna, la que quieras. Entonces quiero encontrar una persona allá afuera que quiera meterse en su vida, que le interese su vida, que quiera meterse en su vida, que le interese su vida. Con el auge de la globalización, el término mestizo
que históricamente sirvió para nombrarlo latinoamericano, toma nuevas dimensiones e impulsa nuevas teorías acerca de la diversidad cultural. De la unión de la globalización y de la localidad surge un nuevo término, la glocalidad. ¿Qué queda de los rasgos locales? ¿Cuál es el concepto de identidad que plantean los nuevos lenguajes artísticos? Cuando se habla de una glocalidad, quiere decir que se están fijando características de diferencia, por lo menos regionales. Y ahí es justamente donde entra que si somos barrocos, que si somos salvajes, que si somos excesivamente ornamentados. Y yo creo que en un país se encuentra toda la gama, desde los artistas más mesurados, equilibrados, racionales, conceptuales, hasta los artistas más barrocos, sobreornamentados, hasta los artistas que mezclan estas dos. Es decir, toda cultura es mezcla. Yo creo que sigue muy válida en ese momento la cuestión entre el localismo y la globalización, en todos los términos y niveles, ¿no? En la lengua, en la economía, en el arte. Y hay una división entre resistir a la globalización, si es posible, o acelerarla para que llegue a un punto de decodificación y de desconstrucción, que es la propuesta de Deleuze y Guattari en el Antedipo, ¿no? O sea, yo creo que esa es una de las cuestiones básicas para el futuro de las diferencias de la especie. Esta idea de lo local viene a ser otra forma de los juegos con las identidades adaptadas a una noción de globalismo, que a su vez es otra metáfora que viene a complicar el problema de las definiciones. Si la cuestión cultural la vemos como guerras efectivas, o sea, son guerras de intereses, de mercados, de presencias nacionales, aunque se plantee que no existe, por supuesto que se están peleando formas de poder, de control simbólico. Entonces, el mundo de la cultura no es un mundo ni ingenuo, ni un mundo inocente, para nada. Lo local busca superar el predominio de lo global, rescatando la historia y lo propio de cada región, para sumarlo a todas las influencias que circulan sin fronteras. La problemática, por ejemplo, lo prehispánico, ¿se quedó con los muralistas? Para nada. Es decir, las nuevas manifestaciones experimentales, escultóricas, es decir, Federico Silva hace serpientes de inspiración prehispánica y las convierte en bardas abstractas. Vicente Rojo, que es un pintor que tiene origen en el exilio español que se instala en México, trabaja con elementos geométricos, con geometrías de orden prehispánico, con diseños, y les da es decir, los incorpora a un lenguaje serializado, es decir, de mucho movimiento, de mucho dinamismo, muy rico, de gran cromatismo, y sin embargo no es un arte nostálgico, digamos. Es decir, Marta Palau es otra gente que trabaja con las viejas tradiciones, pero las resignifica desde una postura de género muy fuerte y desde un gusto por los materiales y por ciertos gustos por el primitivismo, digamos. Y así nos podemos ir. Francisco Toledo es otro artista que hace este mismo trabajo de recuperación, no solamente de lo prehispánico, sino de las culturas originarias del mundo. Yo le tengo mucho miedo a las nostalgias, ¿ya? Y a mí no me interesa verdaderamente que se recupere un arte por nostalgia, como diciendo todo pasado siempre es mejor. Yo puedo trabajar el arte
no importa desde dónde. Yo puedo recoger o acoger signos ancestrales. El problema es qué hago con ellos. Los imito, los copio o los reelaboro. Ahora, si yo soy un hombre del siglo XXI y pienso desde la mentalidad de un habitante del siglo XXI, ¿cómo yo recupero ese pasado si quiero recuperarlo tal como era? Es absolutamente imposible. Siempre va a ser una interpretación. Los símbolos de la cultura dominante se imponen en todo el mundo. Al mismo tiempo, muchos artistas utilizan estos mismos símbolos para cuestionar el sistema capitalista. La obra de Nadine Ospina presenta esculturas precolombinas de piedra, cerámica u oro que modifica a su manera. A las figuras míticas precolombinas les agrega cabezas del legendario mundo animal de Walt Disney. Más allá de jugar con el asombro del observador, Ospina cuestiona la penetración de la cultura estadounidense en América Latina. La Coca-Cola en América Latina ha tenido un sentido simbólico al revés. ¿Cuántas gasosas, bebidas, marcas de gasosas había en Argentina antes de la expansión de la Coca-Cola? Yo creo que cada ciudad pequeña pudiera haber ahí una gaseosa local, ¿no? Entonces es una manera de aplastar la diferencia. Algunos artistas se inspiran en botellas de Coca-Cola para hacer verdaderos manifiestos antiglobales. Con Cildo Meirelles de la Coca-Cola, con el Yankees Go Home, ¿no? Con Antônio Manuel, que urina dentro de la Coca-Cola y hace un piso de Coca-Cola, de botellas, con Barrio, que la pone en una situación ahí con basura, o Antônio Cara en Colombia, que escribe Colombia con la caligrafía de Coca-Cola, o yo creo que la más terrible es la de Luis Caminitzer, ¿no? El artista uruguayo, cuando quiebra la Coca-Cola, lo hacen casi polvo, y pone dentro de una otra botella de Coca-Cola. Muchos artistas de América Latina expresan en sus obras la resistencia a la globalización. Una de las más comprometidas en este sentido es la mexicana Betsabe Romero, que utiliza en sus obras partes de autos como símbolo de las contradicciones del mundo actual. La idea de lo cultural a veces es vista políticamente como un choque y no como un diálogo, ¿no? Estas dos formas de representar los accidentes a través de los capots trabajara con el concepto de choque cultural, en donde eran los accidentes de personas que no eran del paisaje, en paisajes que eran no suyos y como mexicanos en paisajes norteamericanos. Para Betsabe Romero, la rueda del automóvil es un símbolo del progreso del hombre, pero también de su decadencia. Justamente la rueda, que como los autos significa potencia, velocidad, seguridad, en realidad, pues todo eso yo lo he revisado en sentido contrario, ¿no? Las llantas me han servido para hacer un sentido contrario o una ruta en reversa, en donde el recorrido está yéndose a la arqueología de la rueda y donde lo que estamos tratando de recuperar es la memoria de todo lo atropellado, la memoria de todo lo que ha quedado atrás, lo que parece muy fácil olvidar en esta cultura donde es más bien de desecho, de consumo, de olvido y no de reconstrucción de memoria, como lo que yo creo que a uno le toca hacer en tanto que artista.
es por eso que creo que para mí ha sido muy interesante partir de un objeto como es el automóvil, que es un objeto tecnológico prototípico de la modernidad, de la industria, de la producción en serie, de las marcas transnacionales, o sea, tiene todos los elementos de algo completamente globalizable. Es un objeto que no tiene raíces locales. Aquí, de hecho, en México actualmente no hay ninguna marca local de autos. La idea de una cultura global y unificadora genera adeptos y detractores. Para unos y para otros, el futuro del arte se presenta como un interrogante. Eu confesso que não tenho uma resposta para o futuro, tenho solamente dúvidas. E muitas delas me são dadas, muitas das respostas me são dadas por los artistas. ¿Cómo resistir a esto? Bueno, yo creo que la primera resistencia es desde el lenguaje. Entonces, yo creo que lo primero es empezar a ver cómo nos miramos. Es decir, no cómo nos miran los otros. Yo creo que esa sería la primera torsión que hay que darle a estos juegos de identidad. Y a partir de eso, es decir, ser muy estrictos con el lenguaje, ¿no? La idea de reciclaje, la idea de hibridez, la idea de ultrabarroquismo, todas estas nociones son nociones que nos aplicamos nosotros mismos como para marcar quiénes somos. Es decir, cosa que los europeos no se definen, o sea, no tienen necesidad de definirse. Es decir, nosotros nos definimos frente a un poder en términos de deformidad. Proviene siempre toda esta discusión de lo global, de intereses de un sistema que ahora se mueve por corporaciones internacionales cuyos intereses son globales. Pero la vida no se ha globalizado así como el término lo indica, ¿no? Y yo creo que los artistas y la gente de cultura somos quienes más nos podemos dar cuenta de que hay fenómenos muy específicos que indican que es una terminología de los poderosos. O sea, verdaderamente ojalá se globalizara, que no haya hambre, y se globalizara la tecnología para que todo el mundo tuviéramos un sistema de salud más justo, pero no tiene nada que ver con eso. Y en tanto que no tenga que ver nada con eso, a mí el término de la globalización no me sirve de nada. La globalización es irreversible. Vivimos en un mundo definitivamente interconectado e interdependiente. Los satélites, Internet, las migraciones masivas intercontinentales no permitirán que nos aislemos. A su vez, la globalización ha fracasado. Al predominar la circulación de capitales sobre la convivencia intercultural, no existen condiciones para evitar la lucha de todos contra todos por la eliminación de las ganancias de los enemigos. En medio de la globalización se reafirman las asimetrías y se agrandan las desigualdades. En un mundo cada vez más interconectado y desigual, algunos artistas crean desde la resistencia, impulsando un arte que excede lo global. Un nuevo arte, un arte mestizo.